I'm Julian Assange, Roger, I'll get you in constraint. editor of WikiLeaks. We've exposed the world's secrets, These documents belong to the United States government. been attacked by the powerful. The United States strongly condemns. Hey, quit asking questions. He broke the law. Illegally shoot the son of a... For 500 days now, I've been detained without charge. But that hasn't stopped us. Mike back. Today, we're on a quest for revolutionary ideas that can change the world tomorrow. This week, Esta semana entrevisto al líder de la oposición malaya, Anwar Ibrahim, como el interno rival en alza para el ex primer ministro Mahathir. Anwar fue encarcelado por 5 años acusado de abuso sexual. Como resultado de una campaña popular en 2004, su condena fue revocada y él puesto en libertad. En 2008, nuevamente fue objeto de acusación por delitos sexuales y ganó el caso a principios de este año. A medida que se avecinan las elecciones para los que Anwar se considera favorito, ahora lo acusan de haber organizado una manifestación no autorizada. Si se le declara culpable, se le impedirá participar en las elecciones. Quiero saber cómo sobrevivió y cómo ve el futuro de Asia y Occidente. Anwar, desde su juventud usted fue activista estudiantil y lo encarcelaron. Usted tiene una larga trayectoria política desde su época estudiantil hasta llegar a viceprimer ministro, luego de lo cual nuevamente lo lanzaron a una celda, pero salió y resucitó como líder de la oposición. La primera vez me arrestaron por haber apoyado a los agricultores del norte, exigiendo para ellos un trato digno de parte del gobierno. Pasé 2 años en cárcel sin juicio, de acuerdo a una ley para la seguridad interior. Después, cuando Mohammad fue designado primer ministro, quien llegara al poder con la misión de un verdadero reformador, su postura me simpatizó mucho. Tuvimos una serie de discusiones y me uní a su programa de reformas. Llegué muy rápido a viceprimer ministro, solo para que me devolvieran a prisión por 6 años más. Bajo Mahathir, varias personas que llegaron al cargo de viceprimer ministro fueron expulsadas una por una. Su caída en desgracia fue la más dramática. ¿Puede contarme qué pasó? Me maltrataron severamente el día que me detuvieron. Me mandaron a reclusión solitaria. Claro que no era un lecho de rosas. Era duro. Al principio, ni siquiera me permitían leer libros. Pero los medios internacionales y amigos de todo el mundo intervinieron y lograron que me entregaran algunos libros. Creo que me volví un poco más inteligente al leer las obras completas de Shakespeare 4 veces y media. Es poco habitual. Creo que era buen tiempo para reflexionar en vez de agitar y leer los grandes clásicos. Quiero decir, Boris Pasternak y Tolstoy. Los lees a conciencia cuando estás en prisión. Y es interesante. Entre los muros de la cárcel entiendes y aprecias mejor. Nadie te interrumpe. Te sumerges en la lectura. A veces es un poco deprimente, desde luego. Quiero decir, ver los muros, pero te vuelves parte de la pieza. Nunca había interiorizado y apreciado el Rey Lear o su diálogo con Cordelia, antes de encontrarme en reclusión solitaria. Cuando estuve en prisión leí Pabellón de Cáncer, un libro de Solzhenitsyn que es magnífico. Un libro magnífico pero muy deprimente y muy crudo. Pero pensé, bueno, hay lugares peores donde pudiera estar. Pudiera estar en un pabellón de cáncer en Siberia, por ejemplo. Y esto es algo soportable. ¿Y qué sintió usted? Me interesa porque tengo varios amigos que han sido encarcelados. Su opinión de cómo sobrevivir tal experiencia. ¿Tenía usted un método para pasar la reclusión solitaria? ¿Algo que le permitiera crear una especie de orden? ¿Cómo controlaba la percepción del paso del tiempo y otras cosas así? Pues era difícil. Quiero decir que con el tiempo, ahora puede parecer fácil, pero en aquel periodo, en particular, era muy duro porque mis niños eran muy pequeños. El menor todavía estaba en la guardería.
Y por eso, el día que me arrestaron, sentí angustia y desesperación. Pero lo que me daba algo de fuerza era que los oficiales de la cárcel y los guardias eran extremadamente amistosos. Tenía mucho miedo. Había cámaras instaladas por todas partes, pero se podía sentir su simpatía y apoyo. Eso te permite seguir adelante. Y luego oyes unos susurros de lo que está pasando. Manifestaciones en las calles. Dicho de otra manera, trataba de mantenerme lo más ocupado posible, pero no siempre de cosas serias. Tengo que ser honesto. Pasaba en el baño cantando a los Beatles, Ricky Nelson o Elvis Presley. Y mientras estaba encerrado, su mujer llevaba a cabo una gran campaña para su liberación. ¿Tenía usted alguna idea Sí, de cuán grande era el movimiento que ella había creado mientras estaba en la cárcel? francamente no, pero por los comentarios entre los guardias y a veces las cartas que recibía en secreto, me di cuenta. Había un funcionario de la prisión que me decía: fui a la manifestación a más de 10 kilómetros de Kuala Lumpur, donde oímos a tu esposa y discursos. Y le pregunté: ¿y cuánta gente participó? Él dijo: al menos 20,000. Y entonces me di cuenta que algo importante estaba pasando en Kuala Lumpur. Y por supuesto, lo podía sentir, porque el día cuando me detuvieron, por primera vez en la historia de Malasia, tuvo lugar la mayor manifestación, 100,000 personas. Me sentí enormemente animado por estas noticias de los guardias. Me decían: sí, estuvimos allí. Muchos de ellos entraron en el partido en secreto. ¿Tuvo usted la sensación de ser parte de la historia de Malasia, de ser parte de algo mayor que usted mismo, cuando supo de estas protestas en las calles y de las movilizaciones por su liberación? Confías en la sabiduría de las masas. Si no, ¿cómo es posible unir a 100,000 personas sin falsificaciones y manipulaciones de los medios? Pero sigue reflexionando de acuerdo a la conciencia y a los dictados del corazón. ¿Y cómo salió, en fin? ¿Por qué le liberaron? ¿Cuál fue la decisión? En este caso, lo que pasó fue que ellos convencieron al Tribunal Federal para que insinuara: bueno, creemos que Anwar puede ser un poco culpable, pero no hay ninguna evidencia clara y, consecuentemente, aceptamos su apelación. Y entonces, usted vuelve a Malasia y en vísperas de 2008, un año extraordinario en la política malaya, lo eligen a usted al Parlamento. ¿Qué ocurre ese año? Bueno, trabajamos mucho, ¿sabe? No teníamos acceso a los medios. Todos los medios se preparaban para respaldar al partido gobernante. Hasta hoy, como líder de la oposición, no tengo ni un minuto de tiempo en el aire. Por eso acepté su invitación. ¿Se lo puede imaginar? Ni un minuto en el aire y todavía puedo ganar en 5 estados, incluso en Kuala Lumpur. Ganamos 10 de 11 escaños parlamentarios. Así que creo que somos una especie de primavera malaya, pero a través de un proceso electoral. Trabajamos duro, como ha dicho usted, en 2007 y 2008. Y trabajamos aún más con las minorías étnicas. Pensamos que de 1999 a 2004 estaban muy susceptibles a la política. Pensaban que era mejor apoyar a los políticos malayos que tenían ideas semejantes. Yo, al contrario, pensé que somos un partido reformista. Nos comprometemos a un programa de reformas, algunas políticas obsoletas, la discriminación racial, deben cambiar con el tiempo. Quiero echar un vistazo a los cambios en la región del sudeste asiático. Hubo un movimiento democrático en Indonesia y tuvo éxito, logrando la independencia de Timor Oriental. Según su opinión, ¿qué la provocó? ¿Fue el Internet, el movimiento masivo de la gente de la región? Entonces,
ustedes pasaban por la crisis económica asiática. ¿Fue esa una de las razones? Se pueden sentir los cambios en la región porque tenemos un mejor nivel de educación. La gente se ha vuelto más pensante. En las zonas urbanas y periféricas hay acceso a los nuevos medios alternativos. El Internet desempeña un papel muy importante. La gente quiere libertad. Y puedes ver la materialización de esta idea en las últimas elecciones. Es una tendencia creciente, especialmente entre los jóvenes profesionales e intelectuales. Es parte integrante de los cambios. Y ahora, con la primavera árabe, creo que podemos sentir mejor que los cambios son inminentes. Si tomamos Tailandia, la transición democrática allí es un poco frágil, pero ciertamente hubo un compromiso con la democracia. Así que no se puede esperar que cualquier golpe de Estado o dictadura militar se sostenga durante demasiado tiempo. Filipinas es más esperanzadora, aunque todavía tiene que resolver los problemas con la corrupción crónica. Pero en Myanmar, la situación es bastante sorprendente en cuanto a los cambios. Quiero decir, soy uno de los pocos que, hasta en el gobierno malayo de entonces, que no tenían ninguna esperanza de que la junta militar se reformara por sí misma, pero tengo que reconocer que varios cambios positivos se están realizando allí ahora. En lo que se refiere a la transición democrática, acceso a los medios o a elecciones más libres, Myanmar hoy en día está muy por delante de Malasia. Myanmar, realmente, increíble. Sí, porque allí muestran a Aung San Suu Kyi por televisión y en Malasia no. A usted no le permiten intervenir en la televisión. Bueno, no es democrático. Quiero decir, es erróneo asumir que Myanmar es un país democrático, pero allí se pueden encontrar más cambios positivos hacia una reforma democrática. ¿Cómo considera usted el tema de la seguridad? Julia Gillard, la primera ministra australiana, ahora ha accedido a situar a unos 3.000 marines estadounidenses al norte de Australia claramente como una especie de defensa a largo plazo contra la posible influencia de China. ¿Qué ocurrirá con los países que le separan? ¿Cree que los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático deberían formar un pacto de seguridad conjunto? No soy un firme defensor de esos pactos de seguridad, pero entre esos países debería haber una fuerte comprensión regional de tipo político, económico, cultural, y eso debería bastar para mostrar que pueden disuadir cualquier forma de interferencia posible de las fuerzas exteriores, sea los países occidentales o sea China. Porque un pacto de seguridad requeriría grandes sumas de dinero de nuestros países. Siempre sería a expensas de la educación, la salud pública, la vivienda o las reformas sociales y se convertiría en un gran problema. Si no tuviéramos algún tipo de pacto de seguridad o asociación de naciones del sudeste asiático, ¿no sería el caso en el que China elegiría un aliado aquí, otro país se acostaría con Estados Unidos? Y en este sentido, no habría coherencia en el sudeste asiático, sino una especie de tablero de ajedrez con casillas negras y blancas y todo el mundo de uno u otro lado. Bueno, no podemos evitar eso. No necesariamente debe ser un pacto de seguridad, sino un organismo regional fuerte con una clara comprensión. No dejar que ninguno de nuestros países sea base de superpotencias. Este era el acuerdo de antes. Quiero decir, Filipinas es un problema, porque ellos ya tuvieron una base. Así que... Estados Unidos ya estuvo mucho tiempo allí. Sí, el acuerdo era de no expandirse. Hablemos un poco acerca del primer ministro Najib y la camarilla gobernante. Cuando estuve en Malasia en 2009, fui detenido brevemente por la rama especial, una división de la policía secreta de allí, tras unas elecciones. La gente decía, haz lo que desees, pero no menciones el asesinato de Altantuya.
Es el asesinato de la belleza de Mongolia, cuyo cuerpo hicieron estallar con explosivos C4 y que presuntamente era la amante de Najib, el primer ministro actual. Y mi respuesta a eso fue, bueno, ¿y por qué no? Bueno, porque en cuanto lo hagas, si es que alguna vez lo hacemos en una manifestación, llegará la policía y empezará a arrestar a todo el mundo. Lo que pensé es que sería una buena oportunidad. Cuando quieras tener un montón de policías en algún sitio, tienes un botón que puedes apretar en cualquier momento y en cualquier lugar que elijas. Pero, ¿podrías describir este caso de asesinato? ¿Y por qué sigue siendo un tema tan delicado en Malasia? No debería ser un tema delicado. Lo expuse en el Parlamento y claro, el presidente y los miembros del partido gobernante me parecieron muy alterados. De ninguna manera insinué siquiera que Najib fuera cómplice del asesinato. Lo que dijimos allí era que había grandes preguntas sin responder. En primer lugar, ¿por qué han cambiado de cargo? En segundo lugar, ¿por qué no hubo una investigación apropiada? En tercer lugar, ¿por qué las personas claves no fueron llamadas para dar testimonio del caso? Porque es algo relevante en este caso. El asesinato de Altantuya está relacionado con un gran escándalo de corrupción que involucraba una compra o adquisición de 2 submarinos de Francia. El caso ahora está en la Corte de París. ¿Cómo es posible que el caso haya podido ser escuchado y abierto en la Corte de París y nosotros lo hayamos silenciado totalmente? En Malasia, el testimonio de un número de testigos de este caso se mantuvo en secreto por alguna razón. Sí, en secreto y más aún. En 2008, poco antes de las elecciones en Malasia, a usted lo acusaron una segunda ocasión por sodomía con uno de sus ayudantes. Fue una campaña de desprestigio que se basó en ese cargo de sodomía. En cada pueblo demostró el video sobre la así llamada declaración del denunciante. Pero como ya he dicho, no desestimé la sabiduría del pueblo. Tienes el gabinete entero, todos los recursos gubernamentales, los medios de comunicación nacionales, acusándome cada noche, y aún así mi mayoría aumenta. Pero lo peor es usar esto como una treta política, hacer acusaciones amañadas, utilizar a la policía y finalmente, incluso al Poder Judicial, aunque finalmente fui absuelto, Julián. Pero nunca insinué que el Poder Judicial es independiente. Con todo esto, se permitieron el enjuiciamiento solo para injuriar. Pero lo más desagradable es cuando usan la imagen de la democracia, de las elecciones democráticas, de la independencia judicial y abusan del proceso. Lo siento por ser tan tajante en este sentido. No. A veces tengo la sensación que me expreso de la misma manera. Así que estoy contento de que usted lo haya dicho. Bueno, Anwar, hablemos del futuro. No tenemos una buena imagen de Malasia por ahora, pero hablemos de a dónde irá Malasia y la región en adelante. ¿Cuál sería su plan para Malasia si la coalición de su partido de la oposición llegase al gobierno? Enseguida deberíamos madurar como una democracia. Tendremos una infraestructura mucho mejor y una mano de obra mucho mejor preparada. No trates a Malasia de forma condescendiente, como si la gente no estuviera preparada para ejercer su libertad. Esto significa un sistema judicial independiente, medios de comunicación independientes y una legislación económica que promueva el crecimiento, una economía de mercado. Al mismo tiempo, comprende el porqué de los abusos. En nuestro discurso, hablamos de la primavera árabe, donde una región pedía libertad. También tenemos Ocupa Wall Street y las limitaciones, la codicia desenfrenada y la inmensa brecha entre los ricos y pobres, la complicidad entre los grandes grupos comerciales y los políticos. Es lo que debemos evitar, viendo las frustraciones de... Las frustraciones en Occidente, ¿sí?
en Occidente, y es su mérito también que estos hechos hayan sido revelados por Wikileaks. Puede sentir la hipocresía, la paradoja y las contradicciones entre las declaraciones y las notas que se mandaban en realidad. Y usted ha hecho una contribución muy importante. A todos sorprendieron estas comunicaciones. Algunas de las notas pudieron haberse referido a mí, pero aún así lo apoyo. ¿Sabe por qué? Porque entiendo que es la política real, que representa la hipocresía bajo el concepto de diplomacia, que no se basa en la verdad, o estándares morales o éticos, sino en la fuerza bruta y en los intereses locales o nacionales. Creo que esto es lo que se debe cambiar. ¿Por qué en los últimos 50 años de existencia de Malasia no habría podido cultivar la idea de que los malayos, chinos, hindúes o los dayak somos una gran familia y podemos avanzar juntos? ¿Por qué no se lo puede hacer? ¿Por qué es tan difícil? Es un país rico. Nuestros ingresos netos de petróleo son de 90.000 millones de dólares malayos. No somos como la mayoría de nuestros vecinos que tienen que importarlo y sobre los que les pesa este problema de petróleo. Y dígame, por favor, ¿qué se requiere para hacerlo? ¿Es cuestión de educación? No, todo depende del líder, Julián. Es la fuerza de las convicciones, la perseverancia para conseguir el objetivo. Si quieres hacer algo bueno, no debes ser corrupto. Y debe funcionar, desde luego. No quiero decir que debe ser un filósofo político que impone sus decisiones, pero existen ciertas reglas básicas que tienes que aceptar. Quiero decir, te atacan. Cuando dices que estás por la democracia, te declaran un títere del Occidente y, cuando hablas de la economía de mercado, te conviertes en un agente de Soros. He sido uno de ellos. Ahora que tenemos esta entrevista con usted, ya sabe qué va a pasar después. Pero creo que el problema con estos líderes autoritarios, y a veces hasta con líderes occidentales, que utilizan en la política la islamofobia, nosotros contra ellos, es la política de Estados Unidos. No creo que aún comparta los ideales, el espíritu inicial de la revolución estadounidense o los ideales de Jefferson. No lo hacen. Y es nuestro desafío. Pero nosotros tenemos que hacerlo a escala pequeña y en un país pequeño. No necesariamente tenemos que ser la nación más grande del mundo, pero al menos tenemos que hacerlo por Malasia. ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan difícil que un aldeano malayo, un agricultor y un pequeño comerciante chino o un obrero hindú se sientan respetados y reconocidos como ciudadanos con toda la dignidad de un ciudadano malayo? No creo que requiera mucho. Solo la conciencia, la sinceridad y la fuerza de la convicción. Muy bien, Anwar Ibrahim. Muchas gracias. Gracias a usted. Y suerte. Está muy bien, gracias, Anwar. Tenemos muy buen material. Bueno, por pura curiosidad, entrevisté al presidente de Túnez. ¿Logró encontrarse con él cuando estuvo allí? ¿Con el nuevo presidente? No, desgraciadamente. Entonces tenía una reunión. Recibían a la oposición siria. Ah, sí, los amigos de Siria. Fue un encuentro donde estaba la mitad del gabinete. 60 diputados llegaron a este diálogo, principalmente para estudiar esta cuestión, la reforma democrática. Si ellos desempeñan un papel importante y se muestran muy rigurosos en las cuestiones islámicas, en mi opinión, surgirá una gran preocupación sobre el estatus del Islam. Ahora volvamos a usted. Así que lo que está pasando... Pues ahora tengo el gran jurado estadounidense que me ha estado investigando por 1 año y medio y parece que han presentado una acusación secreta que van a utilizar para tratar de extraditarme a Estados Unidos. Al mismo tiempo, tengo un caso en la Corte Suprema aquí, en Gran Bretaña, que antes se llamaba la Cámara de los Lores.
Y si no lo gano, me extraditarán a Suecia para encarcelarme de inmediato, sin cargo. No me han acusado de ningún delito, nunca, en ningún país. Y luego tendré que pasar por un proceso judicial por abuso sexual. O tal vez, no. Pero se niegan a venir aquí e interrogarme, hacerme preguntas. Ofrecimos hacerlo por teléfono, ir a la embajada sueca aquí, pero se negaron a hacerlo. En vez de eso, exigen mi extradición para interrogarme sin ninguna acusación, y esta es la situación en la que me encuentro. Tengo una esposa, un sensor electrónico en mi pierna para informar sobre mi ubicación, así que ha sido un poco deprimente. Pero por otro lado, en cierta medida, me siento seguro. Y toda la situación particular en la que me encuentro atrapado proviene de la legislación europea en respuesta al 11S. Es el resultado de que los departamentos de policía y los gobiernos europeos dijeron, debemos tener una manera de transportar rápidamente a los terroristas de un país europeo a otro. Y ahora las mismas leyes draconianas se emplean en otros casos. Sí, Pero usted conoce las reglas del juego. Pásela bien, guarde la calma y relájese. Le absolverán y nos veremos en Londres o en Kuala Lumpur.